Ya, ahí está grabando. ¿Le aparece grabando, no? Sí, sí. Sí. Ya, genial. Ya, entonces, en la autarquía, ¿se acuerdan? El profe hizo un cuadradito con 4 tipos. Bueno, uno era la autarquía cuando no teníamos mercado de capitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá tenemos una curva que es la de utilidad. Pongamos, a ver, en la curva de utilidad, que se representa con esta curva, ¿no es cierto? Pongámosle utilidad 1. Esa utilidad choca con una recta que esta recta, yo cuando lo vi, bueno, es esta, no debería ser más recta, pero súper difícil. Esta recta se llama tasa marginal de sustitución, pero ustedes creo que la vieron con el nombre de recta presupuestaria. Esta recta deberían tocar ahí, pero como que falla. Por el otro lado, cuando tenemos inversión, podemos también eh, representar la FPP, que son finalmente combinaciones de proyectos que se hacen dentro del mercado y que eso se representa con una curva que se parece a eso, más o menos. Ya, eso. Y a esta la intersecta otra, con la intersección que tiene esta curva acá. Esta se llama, no la vieron con el nombre, pero es la tasa marginal de transformación. Deberían, ahí toca. Por otro lado, ya cuando las mezclan y juntamos las dos partes, lo que pasa es que tenemos por un lado la curva esta, que esa sería la FPP, lo voy a poner, la frontera de posibilidades de producción. Y por el otro lado tenemos la utilidad. Y lo que tenemos acá es que me cuesta mucho hacer las líneas rectas, pero ahí se entiende. Ya, ese punto es donde, es donde intersectan y son todos los proyectos que tienen VPN positivo están acá. Y por eso está mi curva de utilidad ahí. Entonces, y esta curva son las dos curvas, la TMS y TMT. O sea, es donde la tasa marginal de sustitución es equivalente a la tasa marginal de transformación. Y como les dije, ahí están los VPN positivos, y por eso nos ubicamos en ese punto, pero como yo les dije, estamos en autarquía, lo que significa que nosotros estamos muy limitados. ¿Por qué? Porque en estos puntos, lo que sucede, estoy omitiendo gente, ya, es que el consumo presente, el consumo cero, es igual a mi producción cero, y al mismo tiempo mi consumo uno es equivalente a mi producción del futuro, del periodo 2, en este caso, del periodo 1, de 1 hacia el futuro. Y eso es muy importante porque es lo que más importante que hay de lo que es la autarquía, es como lo que representa. Mi consumo está limitado a lo que tengo hoy día, y también estoy limitado en el futuro, no puede variar, y estoy fijo, esa es la cosa. Ahora, cuando pasamos al mercado de capitales, eh, lo que sucede acá es que, voy a armarles el gráfico, entonces acá tenemos nuestra, ahí qué bonito, nuestra FPP, y tenemos nuestra recta, pero la recta ya no es la de antes, sino que ahora cuando abrimos el mercado de capitales, esta se empieza a llamar eh, LMC. No sé si les suena, pero es la línea mercado de capitales. Y de acá surge esto, y esta línea la van a empezar a ver harto, les va a empezar a aparecer, así que hay que empezar como a familiarizarse con ella. Entonces, ¿qué pasa acá? Claro, yo tenía entonces aquí
tenía acá yo entonces mi utilidad, como ahora yo me puedo mover a lo largo de la curva, entonces imagínate, me pongo acá, pero como está esta LMC, yo puedo correrme acá. Entonces, yo me puedo poner acá. Un segundo. Puede ser mejor. Esa es la utilidad 1 y esa es la utilidad prima. Entonces lo que pasa es que yo puedo ponerme en este punto, que si se fijan, estoy consumiendo más que antes, porque este es mi consumo, pero yo puedo producir acá. Y por el otro lado, también lo que ocurre es que si esta va a ser mi producción del siguiente año, y este es mi consumo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Esto es lo que ustedes vieron como... eh, esto es lo que pasa, que yo puedo separar mi consumo presente y mi producción presente y tener más consumo en el futuro, dependiendo de lo que uno haga, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La decisión de producción va a ser independiente de nuestra decisión de consumo. Y eso es muy importante. Eso es lo que caracteriza el mercado de capitales. Si voy muy rápido me pueden parar, o si tienen dudas también las pueden hacer. Ahora vamos a partir... Sí, dime. Pero no me quedó clara la diferencia en la TMS y la TMT. La TMS y la TMT. Mira, lo que pasa es que ustedes no los vieron con, con estos nombres TMS, pero la TMS es la restricción presupuestaria que uno tiene. Entonces, en ese punto obviamente es como el que yo marco mi utilidad, porque seguramente ahí es donde está donde es la máximo que me permite mi restricción presupuestaria. O la mira, de hecho ustedes lo vieron así, que son las fórmulas, más que nada. Pero mi consumo presente, no, ese es mi ingreso presente, más mi ingreso futuro traído hacia el presente, o sea, partido por 1 más R, debe ser igual a mi consumo presente más mi consumo futuro traído a 1 más R. Esto es la TMS y eso es la TMT. Así creo que lo vieron ustedes en clase, que eh, el ingreso presente mío más el futuro traído a valor presente para equilibrarlo, tiene que ser igual a mi consumo presente más mi consumo futuro traído a valor presente. Y eso ocurre en la autarquía. No sé si ahí se entiende mejor. O sea, TMS presente, TMT futuro. No, la TMS tiene que ver con los ingresos que recibe la persona y por el otro lado Ok. está la TMT, que son lo que consume la persona. ¿Se Ah, entiende? ya. Y lo que Sí, ahí pasa... sí. Ah, ya, perfecto. Ya, ahora vamos a partir con la ayudantía como bien, con las preguntas. Entonces, basado en lo que vimos recién, basándose en el modelo de dos periodos y con la existencia de un mercado de capitales, perfecto, explique intuitivamente y con el apoyo gráfico los efectos de un aumento en la tasa de interés en el monto óptimo de inversión y en el bienestar del individuo, nivel de utilidad. Lo que vamos a ver primero es el punto 2, porque se entiende mejor, creo yo. Vamos a ver los efectos que tiene en el bienestar del individuo. Entonces, eh, no sé si se acuerdan, pero las personas siempre lo que hacen es que tienen distintos niveles o grados de riesgo. Hay algunos que son más aversos y otros que son menos aversos. Y hay gente que son más ahorrantes
que tienen un carácter, un perfil de ahorrante y otros que tienen más deudor, que se inclinan hacia uno o hacia el otro. Y eso se puede representar gráficamente. Entonces, hacemos la FPP. Esa es la FPP. Hacemos la línea mercado de capitales, que son las dos líneas más importantes finalmente. Como así parten estos gráficos siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos acá, lo voy a hacer con negro, en este punto donde intersectan, entonces esta es mi producción presente. Si se fijan, estamos dentro de la FPP, y como yo les dije, acá es donde están los proyectos, porque todas las FPP son proyectos. Este es donde están los proyectos con BPN positivo, o sea, los que se deberían hacer. Y por el otro lado, mi producción 1 la tenemos acá, del futuro. Entonces, lo que pasa es que nosotros, imagínense esta recta que apareció. Entonces, esta recta es mi LMC, que es mi línea de mercado de capitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este punto que tengo acá, es W0. ¿Qué significa eso? W es wealth, viene de riqueza. Entonces, la riqueza que yo podría tener en el periodo, en el primer periodo, máxima, la riqueza máxima que yo podría tener, sería acá. En teoría, debería ser acá nomás. Pero como tenemos línea de mercado de capitales, yo podría llegar a este punto endeudándome, pidiendo un crédito. Entonces, este punto, que es lo más bajo que podemos tener, es la máxima nivel de riqueza que podríamos alcanzar en el periodo presente. Y por el otro lado, como viéndolo del lado opuesto, en el siguiente periodo sería este, y este sería lo máximo que yo podría obtener en el siguiente periodo. ¿Qué es lo que pasa? Que mi nivel de inversión, la inversión que yo tengo sería esa. ¿Por qué? Porque yo podría pedir el crédito, como les digo, produzco esto, pero puedo generar más dinero y eso invertirlo. Entonces, eso es, para que se entienda mejor, si esta es la máxima cantidad de dinero que yo puedo tener y yo produzco esto, yo obtengo la máxima que puedo y esto lo invierto para así yo poder consumir más en el futuro. ¿Se entiende? Entonces, voy a hacer el otro gráfico. Hacemos nuevamente la FPP. Y Seba, por si acaso no podemos ver tu mouse. O sea, vemos cuando haces las líneas, pero no vemos si señalas algo. no Sí, sabía. eso es verdad. Ya, perfecto, muchas gracias. Acá creo que... ¿Esto lo pueden ver o no? No. Sí. Ahora sí. Sí, qué raro que no puedan ver el mouse. Pero... ¿Y si muevo así, pueden ver el mouse? No. Ahora sí lo veo, pero antes se queda apretado. Ya voy a hacerlo así para que lo puedan ver. Perdón, no sabía. Muchas gracias. Ya, esa es mi FPP. Voy a hacer nuevamente la recta. Con la recta que yo venía. Acuérdense que vamos a ver cómo afecta los bienestares de los individuos. Oye, pero lo que queda para producción futura o para Perdón. inversión, que creo que dijiste. Sí, habla. Ya, de P1 a W1, ¿qué era? De P1 a De W. P1 a W1. Mira, lo voy a explicar así mejor. Estamos viendo los bienestares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como era. Entonces yo les dije que habían dos posibles perfiles. Estas son curvas de utilidad. Estas son curvas de utilidad. Entonces, esa es una utilidad. Y esta es otra curva de utilidad. Utilidad 1, utilidad 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería este tipo de perfil? Si consume poco en el presente. Acá consume poco en el presente, pero harto en el futuro. ¿Es un ahorrante o un deudor?
Ahorrante. Ahorrante. Este es un ahorrante. Y este es un perfil deudor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta curva, también muy importante, de la LMC, tiene esto. Esa es la pendiente. Esa es la pendiente de mi curva, que es menos 1 más R. R siendo el rendimiento que yo le exijo a los proyectos. Entonces, voy a hacer como lo estaba haciendo antes. Esta es nuevamente mi FPP. Teníamos nuestra recta así. Entonces, las curvas de utilidades las teníamos como antes. Este siendo el ahorrante, U1, y este siendo U2, el deudor. Entonces, como veamos la pregunta, nos preguntaban el bienestar del individuo con la existencia de mercados de capitales perfectos, ¿qué sucede con un aumento en la tasa de interés? Entonces, si aumentamos la tasa de interés, yo les di acá la pendiente, ¿qué pasa si aumentamos la tasa de interés? Lo que pasa es que cambia obviamente la pendiente de mi línea de mercado de capitales, haciendo que sea más negativa, porque si aumenta esto, queda todo más negativo. Entonces, cambiando la pendiente, quedaría así. Entonces, lo que pasa con las curvas de utilidades es que esta, la del perfil ahorrante, quedaría por ahí, U1'. Y esta otra, la del perfil deudor, U2', quedaría así. Entonces, ¿quién se ve perjudicado y quién se ve beneficiado por un cambio en la tasa de interés? Se puede ver que claramente que el perfil o el ahorrante queda mucho mejor. Y el deudor queda peor. ¿Por qué? Porque uno puede consumir más tanto en el presente como en el futuro, y el otro consume menos en el presente, tanto en el presente como en el futuro. Ahora vamos a la pregunta 1, que es la que nos saltamos. El monto óptimo de inversión, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el monto óptimo de inversión? En este caso tenemos, le voy a dibujar nuevamente la FPP. Como les digo, siempre sí parten los gráficos. Y tenemos también la línea de mercado de capitales. Ese es mi LMC. Y esto es lo que yo les estaba explicando antes. Que lo que pasa es que, claro, yo acá, esta es la máxima riqueza que yo puedo alcanzar. ¿Cómo? Endeudándome. Porque, claro, yo podría llegar hasta acá nomás. Pero como tengo verdad que no pueden ver. Yo podría llegar solo hasta acá. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero como ahora tengo la línea de mercado de capitales, va a ser mucho más fácil ganar dinero porque me puedo endeudar, obviamente, con una tasa de interés. Entonces lo que pasa es que también en el futuro yo podría también, gracias a esta línea, tener más riqueza y llegar a estos límites, que son los extremos. Entonces, si yo antes podía consumir hasta acá, es cero. Esta es mi producción. Y esta sería mi producción 1 del futuro. Como yo les decía, este sería lo que yo podría invertir para el futuro. Y lo que ocurre es que si, de nuevo, volviendo con la idea del ejercicio, si tenemos un aumento en la tasa de interés, lo que ocurre es que siempre es la misma curva, eso no cambia. Y acá también teníamos nuevamente la misma.
Lo que pasa acá es que, espera, lo voy a hacer de nuevo, para que se note más el cambio. Va. Me cuesta tanto dibujar en esto. Pero ahí va. Ya, ahí, esa es mi LMS antigua, pero con el aumento de la tasa, como yo les dije, se inclina, entonces quedaría mucho más pronunciada. Porque acuérdense que eso que tengo acá yo es mi pendiente, entonces si aumenta se queda más negativo. Y nosotros antes de eso estábamos en este punto, y lo que teníamos era que este era mi producción 0, como lo pueden ver acá, y acá también tenía yo mi producción 1, pero cuando yo cambié y generé esta nueva línea de mercado de capitales, lo que ocurrió es que ahora yo acá tengo mi doble, lo voy a hacer con el mismo color, W0 y W. Es importante que cuando pasa eso, no queda en el mismo punto, sino que se mueve un poquito. Entonces, también obviamente cambia y choca, se intersecta en una parte distinta. Entonces, estaríamos chocando ahí. Y lo que pasa es que, claro, este sería mi nueva producción 0, gracias a ese cambio, como que ahora yo produzco ahí. No, esta es 1. Y la producción es cada vez más cerca de la riqueza máxima que podría tener en el periodo 0, ¿cierto? Claro, claro, sí. Pero ahora el problema es que eh, mi riqueza nueva, la riqueza nueva, lo voy a hacer en amarillo, quedaría acá, ¿no es cierto? Como ahí choca acá. Entonces este es W0', de ahí se entiende. Y la nueva quedaría por acá. Pero esa da lo mismo. Lo importante acá es que antes, como se fija, mi inversión iba de P0 a W0, pero ahora con con mis nuevos puntos de producción y de riqueza, de ingreso, es harto más pequeño. Harto más pequeño, entonces la posibilidad que yo tengo de invertir es mucho más pequeño. ¿Y por qué es eso? Porque al bajar yo la tasa de interés, lo que está ocurriendo es que muchos proyectos, como si se acuerdan, estos son los proyectos que tenían VPN positivo. Al hacer este cambio y al aumentar la tasa, muchos proyectos que antes me daban un VPN positivo, en estos momentos me dan un VPN negativo. Pasa mucho a no ser buenos proyectos de inversión, y eso también lo podemos ver como mucho más simple. Había que verlo con gráficos, pero igual viendo la fórmula básica de VPN, obvio, pues, si me aumentan mi tasa de interés, ¿qué pasa? Muchos proyectos bajan el VPN. Entonces, obviamente, proyectos que antes eran buena opción de invertir, ahora ya no lo son tanto. Y gráficamente se observa de esa forma. Con eso terminamos el ejercicio 1, ahora pasamos a la 2, al ejercicio 2. Voy a intentar ir un poco más rápido, pero si se paran, si se pierden, por favor, párenme, si la idea es que aprendan. Pero vamos viendo qué pasa. Ya, este es el ejercicio 2, también de la misma materia, y dice así. Después de una inesperada caída de un meteorito, usted es el único sobreviviente de la humanidad. Por suerte, en la región donde usted acá estaba ubicado, no hubo mayores daños, pero todos los artefactos creados por la humanidad ahora no pueden ser utilizados. Por lo mismo, la única forma de alimentación que tienes es a través de la pesca. Sin embargo, solo puedes pescar 2 de los 4 peces que hay en un lago. Hay un lago y hay 4 peces, y te están diciendo tú solo puedes sacar 2. Si pescas más, los peces no podrán reproducirse, porque obviamente necesitan 2, y no tendrán nuevos peces al día de mañana, lo cual obviamente es grave. Y si pescas menos, no habrá alimento suficiente para los peces y morirán. Así que estamos súper limitados, y eso suena mucho a la autarquía que vimos al principio.
Entonces, ¿qué pasa? Nos piden en la grafique su consumo presente y futuro. ¿Puede consumir más peces sin morir en el intento? Esa es la pregunta. Entonces, inmediatamente graficamos lo que sabemos. Disculpa, creo que hay alguien intentando entrar. Intentando entrar. Ahí lo ingresé. Muchas gracias. Ya, entonces este sería mi utilidad 1. ¿Y qué es lo que pasa? En ese punto, que es parte de mi utilidad, yo estoy súper limitado a consumir y a producir en el presente tan solo 2 peces. Y en el futuro también son solo 2 peces, tanto para la producción como para el consumo. Son iguales, porque como les dije, estamos en autarquía y las decisiones de consumo y de inversión están súper limitadas. Ahora viéndolo en otro escenario, se entendió eso, ¿verdad? Que solo puedo producir 2 peces, o sea, consumir 2 peces tanto hoy y dejar 2 peces hacia el futuro. Disculpa, No, dale tú, yo acabo de entrar. ¿Sí? Acabo de entrar, estuve caleta de como 20 minutos en la sala de espera tratando de entrar. Para ubicarme un poco en qué ejercicio van y cuánto han avanzado de lo que me perdí. Disculpa estaba concentrado y no lo vi, pero en todo caso queda grabado, así que no te asustes, estamos recién en el segundo ejercicio, que es un poco más importante que el anterior hizo un pequeño resumen, pero es el segundo ejercicio en el que estamos. ¿Y esto entra para el control que tenemos esta semana? Dijo el profe que era de lectura, si no me equivoco, pero yo creo que igual les entra. Obviamente por el formato que estamos online no los van a hacer gráficos, pero es más la teoría que tiene todo detrás. Pero eso, ¿Y vas a subir la pauta? voy a subir esta pizarra. ¿Y la pauta no la tienes para yo poder leer bien lo que yo me perdí porque no voy a tener tiempo de ver el video? Ahí escribí un correo, Ya, gracias. de nada. Oye, Sí, dime. una pregunta, ¿cómo supiste al tiro que era autarquía? ¿Por qué? Porque me dicen dentro del enunciado que si yo consumo más de 2 peces hoy día, estaría dejando menos de 2 en el estanque, entonces no podrían reproducirse y tendría el problema que en el futuro no podría consumir. Ah, ya, Y, ya caché. y por el otro lado, si consumo poco hoy día, no habrían alimento y morirían todos. Entonces como que te dan los datos para que hagáis, eso es autarquía. Ya, Ya. gracias. Está bien. Veamos la B. Suponga que ahora pudo arreglar una máquina procesadora de peces, o sea, cambiamos de escenario, lo que permite aprovechar al máximo cada pescado, incluyendo las partes que debía desechar por no poder utilizar la tecnología. Grafique su consumo presente y futuro, suponiendo que usted desea consumir más en el futuro, y cómo cambia su respuesta si usted desea consumir más el día de hoy día. Entonces, lo que pasa es que ahí nuevamente tenemos que hacer el gráfico. Tenemos entonces ahora abrimos el mercado y podemos tener una FPP, porque ya no estamos limitados. Y si se fijan, ahora lo voy a hacer de nuevo. La FPP solo puede llegar hasta acá. Porque yo no puedo consumir más hoy día, porque yo estoy haciendo una máquina para consumir más en el futuro. Entonces yo no puedo traer a presente mayor consumo que 2 peces. Entonces queda ahí y queda marcado con 2 peces máximo. Un 2. Y acá también. 2. Y mi utilidad sería esa. E intersecta en ese punto. Y por el otro lado, como ahora tengo esto, yo puedo, como les dije, consumir más en el futuro, más de 2. Entonces, por ejemplo, yo podría generar una nueva curva de utilidad prima, esta es mi utilidad, que intersecta ahí. Y ahora podría estar consumiendo, por ejemplo, 2 peces y medio, pero acá estaría consumiendo 1,5, si se fijan.
Entonces eso me permite que yo en el futuro consuma más hoy día, a poder tener esta FPP. Y eso obviamente sería bueno para un perfil solamente ahorrador, porque si es deudor está en las mismas condiciones, no puede consumir más en el presente. Ya, y ahora pasando a la C, nuevamente tenemos, lo voy a hacer, tenemos la FPP y tenemos acá mi producción. Y lo que pasa es que les voy a leer el enunciado. Después de un tiempo, usted se ha vuelto un experto en las técnicas de pesca, por lo que logró aprender a criar peces a una laguna artificial, usando esos peces como una suerte de banco de peces. Al dejar los peces en esta laguna artificial, se generan intereses a partir del nacimiento de un nuevo pez por cada 2 peces que deja en el estanque. A su vez, puede sacar más peces hoy para consumir a partir de las reservas, desahorrando para el futuro. ¿Cómo cambia su gráfico de consumo presente y futuro si usted desea consumir más peces hoy? ¿Puede consumir más peces hoy e invertir a través de la máquina de escrita en B? Explique. Ya, así estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Se me genera la curva. Tenemos esta curva. Entonces, si el perfil es ahorrador, que siempre es como el que vimos antes, pero en la teoría de Markowitz que van a ver más adelante, siempre se hace pensando en que la gente es siempre ahorradora. No, perdón, deudor, pero vamos a ver el ejemplo acá, que teníamos acá, lo teníamos acá, esta es mi curva de utilidad, que intersecta ahí. Entonces ahora, como tengo esta recta, yo puedo consumir mucho más acá. Entonces, ¿qué pasa? Por el teorema de separación de Fischer, yo puedo producir y puedo separar lo que consumo y es independiente de lo que invierto. Por ejemplo, se va a consumir, ¿quién va a consumir más? El deudor puede consumir más en esta opción. Cuando yo me abro, yo puedo, gracias a esta nueva estanque, yo puedo traer y puedo generar como deuda, se puede decir, pero con peces. Entonces, el ahorrador, como yo les decía, tiene la posibilidad de poder consumir acá, que antes no lo podía hacer. Entonces este es mi consumo cero nuevo. Y como se pueden fijar, es mucho mayor a ese, gracias a la curva de la línea de mercado de capital. Y eso es lo importante del ejercicio. ¿Se entendió? Porque ahora vamos a pasar a la pregunta 3. Pregunta, ahí estaba graficando al deudor finalmente, respondiendo a la pregunta, la primera. Claro, Como claro. si quisiera consumir más hoy día. Sí, como les decía, Ya. estaba claro, el ahorrador que tienen siempre la curva de utilidad más arriba, y este es el perfil ahorrador, porque el problema que teníamos antes es que solo podíamos invertir, entonces el ahorrador queda siempre en el mismo punto, porque no puede venir más hacia acá. No había O sea, yo mercado. te entiendo de la pregunta 1 que quieren que grafiquemos un deudor. Por eso, ¿cómo cambia su gráfico de consumo presente y futuro si usted desea consumir más peces hoy? Entonces, por eso vi esa utilidad 1. Hoy, si tú quieres consumir más peces hoy, Claro. Lo que pasa es que el perfil ahorrador, claro, es verdad. No es ahorrar, po. Sí te entiendo, que el ahorrador en todo caso es el que puede... Mira, lo que pasa es que el que vimos antes, ahora puede, gracias a este estanque, puede desahorrar más, o sea, traer hacia el presente mayor cantidad de peces. Y eso es Claro. como la gracia de tener la línea de mercado de capitales finalmente, que yo puedo traer hacia el presente y consumir más hoy día.
pero el otro, el ahorrador, quedaría igual, como no lo cambia, porque él si quiere puede consumir en el punto que está antes, como si te fijas acá, él puede ubicarse ahí. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, vamos a pasar a la pregunta 3. Esta es de la otra materia, así que cambiamos acá como completamente de switch, y esta es mucho más matemática, porque acá hay que calcular los equivalentes ciertos y todo eso. Les voy a les voy a explicar un poquito antes cómo es esta materia. Ya tenemos, por ejemplo, la tasa de Esta es mi tasa de descuento, que la denominamos como R, y lo que hace R, esa nosotros la podemos, como en teoría por ahora, pero para que se entienda, esa siempre sale de un RF, que es como, es la base, es como lo que el profesor llama el equivalente cierto. Esto es mi RF, es como la base a lo que yo le tengo que sumar un cierto nivel de riesgo, que es lo que se llama prima por riesgo. Y la prima por riesgo, la gracia que tiene es que depende de cada individuo. No es algo que sea genérico para todos. Y acá es donde están los distintos perfiles de riesgo. Que hay aversos. Y estos obviamente son positivos. O sea, tienen que pagarle más por el riesgo. O sea, su tasa de descuento es más alta para que le exigen más al proyecto para poder realizarlo. Porque si tú eres averso al riesgo y te ponen un proyecto riesgoso, tú le exiges más al proyecto, porque como eres averso al riesgo, tú no quieres el riesgo. Por el otro lado están los neutrales al riesgo, que esos son indiferentes. Y por el otro lado, finalmente, son los amantes. Amantes del riesgo. Entonces, esto, su prima por riesgo es negativa. ¿Qué significa eso? Que para que los amantes del riesgo acepten, por ejemplo, un seguro, tú les deberías pagar, porque ellos no quieren el seguro, ellos quieren el riesgo, ellos buscan el riesgo. Entonces, por eso tú les pagas como para quitarle el riesgo, porque ellos no quieren entregarlo, a ellos les gusta tenerlo. Que no es algo que se vea mucho en la realidad, pero ¿El RF era el equivalente cierto? ¿cómo, perdón? El R sub F que pusiste ahí, creo, es el equivalente Sí, cierto. el equivalente cierto. Por ahora lo están viendo como equivalente cierto por la materia, pero de ahí en el futuro lo vamos a empezar a ver como RF. Ya. Ya es un poco de teoría, entonces ahora vamos como al ejercicio. El equivalente cierto, ahí como preguntaste, es aquella cantidad de riqueza que nos deja indiferentes entre correr riesgo o no. Por ejemplo, al momento siempre se usa de los seguros, pero el equivalente cierto como en un seguro, cuando tú contratas un seguro, es como el punto de indiferencia, se puede decir, donde tú decides si es que quieres contratar o no quieres contratar el seguro. No sé si se entiende, porque es como el punto que yo tengo, que si yo estoy dispuesto a gastar esa prima por riesgo, porque al final es lo que se lleva la aseguradora, a cambio de yo darle riesgo. La aseguradora compra riesgo, ella quiere riesgo, y por eso tú de hecho le pagas, que es el equivalente cierto. Eso es. Entonces, vamos a leer la pregunta. La administradora de los fondos de cesantía, AFC, cambió de plana gerencial para iniciar la nueva era las inversiones. No, bueno, la administradora de los fondos de cesantía cambió de plana gerencial y para iniciar la nueva era, falta una coma, las inversiones totales fueron liquidadas dejando en caja 500 millones de dólares para invertir. O sea, acá tenemos 500 millones de dólares. Lo vamos a usar así, 500 para simplificar el ejercicio, pero son en millones. Estos son los datos del ejercicio, lo que están abajo, para que se vayan como haciendo la idea en la cabeza. El encargo de estrategias de la gestora está considerando invertir toda esa cantidad en bonos SMU, que son estos bonos, cuyo valor en un periodo más podría ser de 750 millones. O sea, si es que nos va bien, ganamos 750 millones con probabilidad del 50%. O, en caso contrario, podríamos perder plata y finalmente salir solo con 300 de esta inversión, que es el caso malo.
Por otra parte, la otra recomendación considera ayudar al rescate del primer estado totalmente quebrado de los Estados Unidos, Detroit. Los bonos estatales para el rescate del municipio de Detroit, principal fuente de los fondos del Municipal Funds for Detroit Rescue, ofrecen pagar el triple del préstamo inicial, que es de 500 millones, dentro de un periodo con una probabilidad del 40%. ¿Cómo lo ven acá? Estimada por los clasificadores de riesgo de un pago estimado de 100 millones con probabilidad de 60% en el caso que les vayan. Y finalmente nos entregan la utilidad del ejercicio, la curva de utilidad, que son de los que obviamente estarían cotizando el bono, los que quieren comprarlo. Y tenemos estas dos opciones de bonos que podríamos invertir. Entonces nos preguntan en la A, ¿cuál es el equivalente cierto de cada posible inversión de SMU y Detroit? Entonces para esto lo que pasa es que el equivalente cierto, y es la fórmula que vieron en clase, es equivalente cierto. Uy. Un segundo. Entonces lo que pasa es que mi equivalente cierto sería igual a E, que es la esperanza de la utilidad de mi riqueza, y eso es igual a la función de utilidad, que en este caso, reemplazando, sería ln de 5, como lo ven acá, 5W, 5 veces la riqueza. Entonces, la riqueza la reemplazamos por el equivalente cierto, y esta sería finalmente nuestra incógnita, o lo que queremos encontrar en este ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Es súper mecánico estos tipos de ejercicios, siempre se resuelven igual. Entonces lo vamos a hacer primero para SMU. Entonces para SMU, lo que queremos calcular primero es necesitamos calcular esta parte de la ecuación. Pero para calcularla, tenemos que calcular primero las utilidades para tenerlas y implementarlas en esta esperanza, que finalmente es el promedio, de acuerdo a las ponderaciones que nos dan, el 50 y 50 para SMU. Entonces calculamos las utilidades primero, por ejemplo, de la riqueza en el caso positivo, y eso... ¿Sí? ¿Ese es lo mismo que RF? ¿Cuál, perdón? El que tenía abajo de donde escribiste equivalente cierto en azul. Sí. Pusiste ese. Sí, equivalente cierto. Eso es lo que estamos calculando. Ya, ¿y es lo mismo que RF? Que había dicho antes. Es lo mismo, pero quizás todavía no piensa que es como la base. El equivalente cierto es como lo mínimo, y de ahí yo le voy agregando riesgo, pero en mi base de riesgo es como lo que tengo asegurado, más que nada. Como de ahí hacia adelante yo le voy agregando el riesgo, pero es como la base que yo tengo, la inicial. ¿Se entiende? Ya, Sí. entonces, qué bueno. Acá implementamos la utilidad, entonces ponemos, perdón, ln, el logaritmo natural de 5 por 750, que eso es igual a, y acá no ponemos signo peso, porque estos son felicidad, por ejemplo, porque es utilidad, entonces al final eso solo sirve para comparar distintas utilidades, pero no es dinero. Entonces acá esto, si lo calculamos, nos da 8,23. Por otro lado, si calculamos la utilidad de que perdamos, en el caso de que perdamos, entonces perdemos, sería ln de 5 por los 300 que estaríamos ganando, no ganando, pero recuperando, y eso nos da 7,31, y lo cual es lógico que uno sea mayor que el otro, porque perder me quita utilidad, es más bajo. Entonces ahora que tenemos estos datos podemos calcular una esperanza de las utilidades. Es distinto hablar de la esperanza de la utilidad que la utilidad de la esperanza. Entonces acá nosotros tenemos la utilidad dentro del paréntesis, entonces por eso nosotros primero calculamos la utilidad. Y ahora podemos calcular la ponderación, o la esperanza. Entonces la esperanza de la utilidad... ¿Cómo? ¿Puedes subir un poquito, porfa? No tanto, solamente quiero ver el enunciado de la... Eso. Ahí está. Entonces la esperanza de la utilidad de W sería las ponderaciones, que son 50%,
por el 8,23 más el 50% por el 7,31. Y eso como resultado me da 7,77. Entonces ahora tenemos que volver a nuestra ecuación. Tenemos esta parte, pero necesitamos calcular el equivalente cierto. Y para eso despejamos. Entonces reemplazamos acá. 7,77 es igual al logaritmo natural de 5 por el equivalente cierto, que es mi incógnita. Entonces acá tenemos un logaritmo natural y para despejarlo tenemos que usar la exponencial. Siempre se hace así en el caso de que la función sea logarítmica. Entonces elevamos el número a una exponencial. Y acá se va el logaritmo y me queda el equivalente cierto por 5. Pero el 5 lo podemos pasar dividiendo y nos queda el equivalente cierto. Y ahora podemos ponerlo en una calculadora y ahí nos da que el equivalente cierto es igual a... Y este sí es en dinero porque esto es plata, esto ya no es utilidad. No, pues no es dinero, sigue siendo, es la esperanza de la utilidad, así que no es dinero. Lo voy a borrar. Quedaría en 474,34. Y ese sería el equivalente cierto para los bonos de SMU. Por el otro lado, con Detroit hay que hacer exactamente lo mismo. Detroit. Son los mismos pasos, no cambia nada mucho más allá, pero igual hay que hacerlo. Entonces tenemos calcular de nuevo las utilidades. La utilidad en el caso positivo, reemplazamos la ecuación de la utilidad y tenemos 5 por 1500, que son los 1500 que tenemos acá, son estos 1500, en el caso positivo de un bono de Detroit. Y ahí me queda que estaría teniendo 8,92 felicidad, por ejemplo. Y en el caso positivo, tendríamos que Ln sería 5 por 100, y eso me da 6,21 grados de felicidad. Y ahora ya teniendo las utilidades, igual que arriba, calculamos las utilidades de los dos posibles casos, ahora calculamos de nuevo la esperanza de la utilidad de este tipo de bono, que es meterlo dentro de las ponderaciones que era 40-60%. Entonces la esperanza de la utilidad, perdón, la esperanza de la utilidad de W, eso es igual a 40% por lo primero que yo gané, o sea, en el caso positivo, por 8,92, y a esto le sumamos 60% por el caso negativo, 6,20. Entonces la esperanza de la utilidad de W para los casos del segundo bono me estaría dando 7,3. Y ahora tenemos que calcular nuevamente el equivalente cierto. ¿Cómo? Poniéndolo nuevamente en la fórmula y despejando el equivalente cierto. Porque lo que calculamos es la esperanza, la utilidad del wealth. Entonces lo ponemos nuevamente acá. 7,3 es igual al logaritmo natural de 5 por el equivalente cierto. Y ahora despejamos. Nuevamente la misma logaritmo natural, entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. Elevar esto a 7,3, pasamos el 5 para el otro lado, y esto lo tenemos despejado, el equivalente cierto, y eso nos da que el equivalente cierto es igual a 295,42 grados de felicidad. Y ahí tendríamos la respuesta de la 1, de la A. Ahí tendríamos los distintos equivalentes ciertos para cada uno de los distintos bonos. Ahora pasemos a la B. ¿Se entendió todo? ¿Tiene alguna pregunta? Yo quiero terminar de copiar, porfa, si podéis bajar. Sí, no hay problema. Gracias. Ahí está. Disculpa la letra, pero es difícil igual escribir en esto. Sí, tranqui.
Como les digo, estos ejercicios de equivalentes ciertos y de esta materia que vieron son siempre iguales, siempre hay que hacer lo mismo. Es literal, calcular las utilidades, después calcular la esperanza, la utilidad, después calcular el equivalente cierto. Y ahora lo que vamos a hacer, que es como el cuarto paso, que como que lo separaron en una pregunta distinta, pero como que siempre es como el cuarto paso de este tipo de ejercicios, que siempre se hace igual, es calcular la prima por riesgo, que también lo hicieron en clase, así que tienen su fórmula y hay que seguirla. Que el premio por riesgo es como lo que gana en dinero la aseguradora, como lo que se lleva como dinero a cambio de recibir riesgo de la persona que está contratando el servicio. Una pregunta, ¿Sí? que esto es como lo mismo que vimos en micro 1. Es lo mismo, sí, es lo mismo, pero más simple. Yo creo que si sale una de estas preguntas, aprovechenlas porque son fáciles. Es que a lo que voy yo es que esto va a ser es como un repaso nomás, no es que en la prueba nos vayan a en algún momento preguntar cosas así. Esto no es como de finanzas. En el control 1 les va a entrar directo todo esto, sí o sí, porque el control Ya. es de esto. En la prueba 1 les va a entrar una o dos preguntas, pero es solo, esto lo están viendo como repaso, yo sé que lo vieron en economía, o sea, todo nos pasó, pero es como porque de esto sale después todo el modelo KPM, de acá como que, ¿te acordás que yo les dije que el equivalente cierto es como mi risk free, como mi tasa libre de riesgo? Es porque es como lo que tengo asegurado, como que de ahí sale el modelo, de ahí es la base, y por eso se ve, pero no... Es que los textos que nos subió el profe para el control de esta semana están en inglés. Entonces, como que no sé mucho de, en verdad, dónde estudiar, porque claramente si me leo esos textos no voy a... Pero sabes que cuando son en inglés generalmente no le dan tanto énfasis, porque igual entienden, me imagino que a alguno le puede costar, entonces como que... Pero oye, los podemos textos entrar el texto. entran lo mismo que han visto, o sea, lo que hemos visto acá, o hay más materia ahí. Los textos son de la materia, pero yo esos textos no los leí, yo lo hice con otro libro, yo este curso lo hice con el profesor Martínez, y, y nos dio otros textos, no sé, y tampoco he leído los que les dieron a ustedes. Pero yo creo que si están en inglés sobre todo, básense más que nada en las clases y en la ayudantía. Yo les diría eso. Ya, bueno, Ahora, si pueden leer los textos, mejor. Pero como les digo, si no, no debería ser como enfocado 100% en los textos. Yo creo que la base, lo esencial son las clases y la ayudantía. Ya vamos a hacer la B, que nos quedan 10 minutos y estamos como igual atrasados. Pero vamos a alcanzar, yo creo que a lo más me paso 10 minutos. Pero si quieren, como les dije, se pueden ir o... Queda grabado, queda todo grabado. Y eran dos ayudantías en una, así que era obvio que no iba a pasar esto. Pero la siguiente vamos a estar en el tiempo. Ya, entonces vamos. Esto es obviamente la parte B, el inciso B de la pregunta anterior, donde nos preguntan ¿en qué debería invertir los fondos la administradora del seguro de cesantía si debe optar por una de las dos opciones o no invertir en ninguna? Justifique numéricamente. ¿Qué es lo que nos están preguntando? El paso 4 de este tipo de preguntas, como le digo yo. Es nada más que calcular el premio por riesgo. Y el premio por riesgo, ustedes lo vieron en clase, tiene la siguiente fórmula. Premio por riesgo. El premio por riesgo es igual a la esperanza de mi riqueza menos mi equivalente cierto. Pero ahora el problema es que nos están preguntando en qué debería invertir los fondos la administradora de seguros de cesantía, si debe optar por una de las opciones o no invertir en ninguna. En este caso, vamos a hacerle como un ajuste a esto y en vez, ya que queremos comparar, nos están preguntando como en cuál es mejor, en uno o en el otro. Entonces, La que sea más alta, ¿no? lo hacemos porcentual. Y eso simplemente significa dividir esto en el equivalente cierto. Entonces ahí me queda porcentual y yo puedo comparar. ¿Se entiende? Así lo vamos a hacer. Entonces partamos. Es siempre lo mismo con para SMU. Bueno, en el ejercicio anterior teníamos estos datos, pero los calculamos recién. Entonces la esperanza
de la riqueza, este es nuevo. Antes calculamos la esperanza de la utilidad de la riqueza. Ahora, en vez de pasarlo por la fórmula de utilidad, ponemos los números tal cual están, no, sin el logaritmo, pero calculamos nuevamente como porcentualmente, de acuerdo a la ponderación. Y era 50-50 el primer caso. Entonces, en el caso bueno, teníamos los 750 que ganábamos con una probabilidad del 50%. Ven que no es utilidad, es simplemente la ganancia. Y por, a eso le sumamos. En el caso de pérdida teníamos que eran 300. Y eso también por... Sorry, no te entiendo. ¿Qué pusiste después de 750 por? perdón, está muy feo. 50%. Gracias. Sí, 50%. 750. Ahí sí. Ya, Sí, disculpe. gracias. Como les dije, es lo mismo que antes, pero ahora sin la función, sin incorporar la función de utilidad. Y ahora, porque el equivalente cierto lo calculamos, era la pregunta anterior directamente, entonces nosotros habíamos calculado que eran 4,34. Eso es lo que nos dio antes. Entonces ahora, porque eso lo necesitamos, está en esta parte de la fórmula, aquí. Entonces ahora lo que hacemos es simplemente reemplazar en la fórmula que yo les puse acá arriba de premio por riesgo. Entonces lo ponemos. El premio por riesgo, entonces, sería igual a 5,2 menos 4,34, que es uno menos el otro. Luego, eso ahora le vamos a dividir el equivalente, ¿cierto? Y nos da que tenemos una rentabilidad que le exigimos al proyecto de 10,68%. Eso es lo que deberíamos nosotros exigirle al proyecto, es la tasa. Ahora, nosotros, como viendo los números directamente, para calcular como el retorno que nos está dando en la realidad, no lo que le exigimos, sino que en la realidad lo que el proyecto nos está dando, lo que habría que hacer es dividir el equivalente, o sea, la esperanza de la riqueza, como cuánto espero ganar en el proyecto, partido por los 500 iniciales, porque yo tenía 500 inicialmente. Entonces, ya a eso le resto 1. Entonces así yo tengo cuánto por sobre estoy ganando con esta inversión. Entonces, reemplazando, tenemos que los 525, que es mi equivalente, o sea, es la esperanza de la riqueza, le dividimos los 500 y le restamos 1. Y eso me da que es un 5%. ¿Qué es lo que pasa? El proyecto me está dando solo un 5%, pero yo le debo exigir al proyecto un 10,68. Y si no me está dando el 10,68, me está dando menos. Entonces no hago el proyecto. Yo desisto de hacer el proyecto porque me está rentando menos de lo que le debería exigir, dado el premio por riesgo. ¿Se entiende? No entendí por qué se adapta el 5%. El 5% lo que es lo que me está rentando en la realidad el proyecto. ¿Por qué? Porque estoy sacando esta división, lo que es cuánto por sobre los 500 millones de dólares, que es como si te fijáis, es lo que inicialmente yo tenía en caja, como lo que invertí, es lo que invertí. Por sobre eso me está rentando el proyecto. ¿Se entiende? Ya. Ya. Y estoy ganando sobre mi inversión un 5%, pero yo al proyecto le debería exigir, dado los niveles de riesgo que tengo, un 10,68. Y como no cubre mi riesgo, yo no hago el proyecto. ¿Se entiende? Ahí creo que queda un poco Ya, más. sí, perfecto. Esto es como la teoría y lo que debería exigirle, dado mi nivel de riesgo,
Y esto es lo que el proyecto está rentando en la actualidad. Es matemática como básica, como tengo esto, invierto esto y me dan esto. ¿Cuánto renté? 5%. Ah, pero el proyecto, dado lo que mi curva de utilidad y mi nivel de riesgo, yo debería exigirle eso, porque si no me estoy arriesgando y no me están compensando. ¿Se entiende? Ahí yo creo que quedó claro. Ya, ahora Detroit, es lo mismo, pero con Detroit. Entonces, ¿qué pasa? Con Detroit tenemos que la esperanza de la utilidad... Acá voy a ir más rápido porque es lo mismo. Entonces acá ponderamos 40%, que en el caso que ganemos, ganamos acá 1500, y a esto le sumamos el 60%, que en el caso que perdamos, por los 100 que nos dan en ese caso. Y eso nos da una esperanza de la riqueza de 660. Entonces ahora el equivalente cierto, que como lo calculamos en la vez anterior, en la pregunta anterior, fue la pregunta directamente, nos dio que tenemos para este tipo de bono un 295%, no, 295,42. Ese es mi equivalente cierto. Hacemos lo mismo que antes nuevamente y calculamos mi premio por riesgo, que serían, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá arriba, es lo mismo. Hay que hacer exactamente lo mismo. Entonces 660 menos los 295,42, y eso me da 364,58. Y ahora lo que hacemos es, nuevamente, para calcular el porcentaje, partirlo por el equivalente cierto. Por el equivalente cierto. Y tenemos 295,42, que es el que tenemos acá. Ese es el equivalente cierto. Ya. Y eso da 1, 2, 3%. Pero ahora calculemos cuánto nos da el proyecto en la realidad, cuánto estamos rentando. Entonces, mi esperanza de la riqueza, cuánto espero que crezca mi riqueza. Me perdí un poco. En la ecuación de arriba, cuando poní premio por riesgo, tenía una resta. Y el resultado Claro. de esa resta es el numerador de arriba, los 364. Sí, ¿Y después por qué lo divides por eso? porque acá la fórmula de premio por riesgo es eso, es la esperanza de la riqueza menos el equivalente cierto. Es como por sobre la base, ¿cuánto espero ganar? ¿Cachai? Como, ¿Pero por qué no ponís donde tenéis 660 menos 295 al tiro dividido en lo eh, otro? sí, ya lo voy a hacer así. Ya. Ahí Una sí. duda, Gracias. De nada. el EW es el esperado, ¿verdad? El EW, claro, es la esperanza de mi riqueza. ¿Cuánto espero yo ganar? ¿Cuánto tener? La esperanza del wealth. Ya, esto lo voy a borrar. Voy a poner el resultado al tiro. Y eso me estaría dando 123%. Ya, ahora estamos calculando en la realidad. Entonces, la esperanza de lo que espero ganar, partido en lo que invertí inicialmente, en los 500, eso me da, y menos 1, bien, sí, para sacar el... Ahí, menos 1, para que quede solamente el rendimiento. Entonces, esos son, reemplazando, 660 partido los 500, menos 1. Y eso nos da 32%. ¿Qué está pasando? Lo mismo que antes. Estoy exigiendo un rendimiento mucho mayor dado lo que en verdad me está rentando el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? No hay incentivo a realizar el proyecto. Acá pasa lo mismo.
Entonces no hago el proyecto. O sea, no conviene hacer ninguno de los dos. No quiero hacer ninguno de los dos. Ya, y acá en la pregunta 3, yo sabía que íbamos a estar corto de tiempo, así que ¿Puedes volver un segundo para atrás? ¿Por qué? sí, no hay problema. Ahí más arriba. Ah, ya, listo. Si esto es comparar tasas, de hecho por eso dividimos acá también, porque si no dividíamos, íbamos a tener el premio por riesgo en números, en dinero, y no nos sirve, porque necesitamos comparar con cuánto me está rentando el proyecto. Por eso yo hice el premio por riesgo, pero en versión porcentaje. Ya, ahora, esto es lo mismo como en la pregunta B, pero que hay que hacerlo para los dos, pero lo hice, acá lo resolví para este porque no íbamos a alcanzar. Pero acá hagamos para SMU. Voy a leer la pregunta. ¿Cuánto es lo mínimo de rentabilidad ofrecida y esperada que debiese obtener cada inversión para que la AFC quisiera invertir en ellos? Porque como se acuerdan, no invertimos en ninguno de los dos anteriores. Considere que lo que pagará en caso desfavorable es lo mismo, pero lo que podrá aumentar el valor, pero que podría aumentar el valor en un caso favorable. O sea, ¿qué nos están diciendo? Que yo, para hacerlo más atractivo, estos dos bonos, yo puedo aumentar lo que yo gano en caso favorable, pero en caso de pérdida yo no puedo tocar ese número. Entonces mi incógnita, lo que yo quiero ver es cuánto necesito hacer, cuánto sea la recompensa en el caso favorable para que, dado los niveles de riesgo que yo tengo, acepte el proyecto. Porque anteriormente, como vimos, no estaríamos aceptando el proyecto. Entonces, ¿qué se hace acá? Aquí lo tengo. Entonces, la mínima rentabilidad ofrecida, que nos están preguntando. ¿Cuánto es la mínima? La mínima. Pero eso ya lo sacamos recién, pues, ¿no? Creo. Sorry, ¿puedes subir un poquito para poder copiar el enunciado de la pregunta? Sí. Esta es la pregunta, como en teoría. Lo que Ya. me preguntaste es que, claro, la mínima rentabilidad ofrecida para querer invertir. Lo que pasa es que en la pregunta B nosotros no invertimos, decidimos que no había incentivo. Entonces en la pregunta C nos están preguntando, ¿a cuánto puedo yo modificar este 750? Obviamente hay que subirlo para hacerlo atractivo, y o este 1500, para que yo sí decida hacer la inversión en este tipo de bonos. Esa es la pregunta. ¿Se entendió ahí, no? Porque antes en la pregunta vimos que no era atractivo. Entonces ahora vamos a ver a cuánto yo puedo aumentar eso para que el inversionista invierta en estos tipos de bonos. O sea, para que me dé ese 10,70 y tanto, ¿no? Eh, Que sacamos antes. para que sea ese o superior. Ah, ya, perfecto. De ahí para arriba, de ahí para arriba. Entonces, claro, la riqueza cierta, que es lo que nosotros tenemos, como hoy en día, lo que yo tengo asegurado son los 500 que yo tengo para invertir, pero ¿los quiero invertir? Esa es la pregunta. Entonces, vemos de acuerdo a la utilidad del sujeto. Es la utilidad cierta. Sí. Porque nosotros vamos a meter esto en la curva de utilidad para ver cuánto es mi utilidad cierta. Si esta es mi riqueza cierta, ¿cuánto es mi utilidad cierta? Entonces, yo usando la fórmula de la utilidad, que era logaritmo natural de 5 por el equivalente cierto, en este caso son 500, eso me da, sin símbolo de peso, perdón, son 7,82. Eso es mi utilidad cierta. Eso es lo que estaría ganando en el caso de no invertir. Es algo que yo ya tengo asegurado. Entonces, ahora vamos a calcular la ecuación. Por favor, ¿puedes subir un poco? Sí. Que yo voy copiando más arriba. Eso, A ver, gracias. ahora voy a calcular la esperanza, como lo hicimos en la pregunta anterior, de la utilidad de la riqueza, pero ahora nosotros queremos llegar, este es nuestro objetivo,
los 7,82. Para así dejar de incógnita, estas son las ponderaciones, para así dejar de incógnita esto, que sería la ganancia en el caso positivo. Entonces así yo puedo despejar eso y como ver cuánto es la mínima rentabilidad ofrecida para querer invertir, modificando la ganancia en el caso favorable, pero en el caso desfavorable no podemos cambiarlo. Solo nos dicen acá, aumentar el valor solo en caso favorable, que es lo que estamos haciendo. Entonces así, despejando esto, podemos calcular el valor de la riqueza en el caso favorable, y quedaría algo así, 7,82 menos 50% ln 5 por 300, y eso al otro lado me queda 50% por ln de 5 por, y ahí queda la incógnita de este lado. Ahora para despejar eso, yo puedo poner acá, calculando todo esto que está acá arriba, a este lado del igual, me quedaría 4,17, y el 50% que está al otro lado lo paso dividiendo, 50%, y al otro lado me estaría quedando solo el logaritmo. 5 por incógnita. Y ahora recién, bueno, ahora hay que usar la exponencial, eso elevado al resultado del 4,17 partido 50%, la mitad. Son 8, porque es decimal la parte de abajo, por eso queda más grande. Ese sería finalmente. Perdón. Dividido 5, ¿no? Sí, no. Ahí, ese es el resultado. Ahí el logaritmo. Ah. Acá está igual, doble más. Y ahora yo lo puedo elevar. Ahí lo calculé nomás. Ahora 8, me queda más claro. 5 por mi riqueza. Entonces tenemos finalmente que la riqueza en el caso positivo debe ser igual a 833,33. Entonces si a mí me ofrecen eso, lo que estaría pasando es que la renta en caso mi rentabilidad en el caso favorable ahora estaría siendo la que acabamos de calcular. Sería de 833,33. Y eso partido en lo que yo invertí inicialmente, estamos haciendo lo mismo que la pregunta B. Partido en los 500. Ahora menos 1, para que dé el rendimiento. Sería un 66%. Y renta en el caso desfavorable, estaría siendo los 300 que gano, porque este no lo modificamos. Partido en los 500 iniciales. Menos 1. Y eso me da menos 40%. Y ahora calculamos lo que nos estaban preguntando, que era el retorno esperado. Ahí. Y es simplemente poner los porcentajes. 50% por 66% más
que es el porcentaje que calculamos acá arriba, 60%, más el otro 50%, que en el caso desfavorable, por menos 40%. Eso me da 13,33%. Entonces, ¿qué significa eso? Es que debería ofrecer SMU para que la AFC quiera esto, lo que calculamos acá, es lo que debería ofrecer SMU para que yo recién decidiera hacer la inversión en ese tipo de bono. Esa es la respuesta. Y lo mismo ocurre también con el otro tipo de bono. Así que se hizo exactamente el mismo procedimiento, pero con el otro, calculando obviamente de nuevo el equivalente, o sea, en el caso de que sea positivo, cuánto tengo que ganar, y ahí me dio que tiene que ser 5.190,17, y nuevamente calculé la rentabilidad, en el caso favorable y en el caso desfavorable, y ahí calculé el retorno esperado de acuerdo a los porcentajes. Y ese nuevamente es el mínimo de rentabilidad que debería ofrecer el bono de Detroit para que yo decidiera hacer el proyecto. Y ahí estaríamos con la ayudantía. No sé si les quedó alguna duda, si tienen alguna pregunta de antes de esto, o de alguna cosa que no hayan entendido. Pero si no, estaríamos. A mí me dio distinto en una, o sea, por décimas en realidad, como en la... ¿Decimales? Puede cuando ser. sacamos la esperada. Yo calculé todo esto con Excel, así que puede ser un tema de decimales, pues, probablemente. Ah, sí. Pero Sí, porque en realidad son como 3 décimas, una cosa así. sí, sí, O 10. es por eso, sí. Ya. Pero no hay problema. Es por eso. Así que eso sería la Estoy ayudantía. copiando, así que si podéis no Sí, mover. perdón. Gracias. Cualquier cosa, si tienen preguntas de algún ejercicio, de alguna cosa de acá, creo que tiene una guía de ejercicio que le subió el profe, si no me equivoco. Me pueden preguntar al correo, voy a estar atento. Sobre todo porque es el primer control, entonces. Ideal partir bien, pues. Gracias. Está bien. Parecía Ya, muchas No, gracias. solamente si ¿sí preguntas? y Dime podéis nomás. mandarme la pauta, porfa, para ver lo que me perdí. Escríbeme al correo y lo vemos, ¿ya? Ya. Ya, estamos. Ya, pues muchas gracias, que esté bien. Cuídense. Chao, muchas gracias. Quedó Chao, todo muy adiós. Chao, gracias. Chao, que estés bien, suerte.